La maleta no cerraba. Marta presionó la tapa con la rodilla, trabó el cierre con ambas manos, el metal frío mordiéndole los dedos. 3 intentos. Al cuarto, se dio con un clic sordo que pareció enorme en el cuarto oscuro. Ella se quedó inmóvil. Escuchó, el pasillo seguía en silencio. Desde la sala llegaba el sonido del televisor, un noticiero, la voz grave de un locutor, ese ruido particular que Antenor usaba como fondo de su silencio. Era miércoles. Ella lo sabía porque los miércoles tenían un olor diferente. Pan viejo del domingo, ropa lavada acumulada, el desánimo que llegaba siempre a mitad de semana, como una visita que nadie había invitado. Marta miró por la ventana. Luna nueva. Buena noche para salir, tomó la maleta. No era grande, cabía lo necesario, no lo suficiente. Un vestido azul, uno de trabajo, el camisón que guardaba más por costumbre que por afecto. Una fotografía doblada que vivía dentro del libro de recetas que Antenor nunca abría. Se detuvo un segundo de más con la fotografía y luego lo metió todo en el bolso pequeño que llevaba al hombro junto con el dinero. 340 pesos, guardados a lo largo de 7 meses. Un poco de cada compra en el mercado. El vuelto que ella nunca entregaba completo. 340 pesos. No sabía si era mucho. No sabía cuánto costaba un pasaje de autobús a un lugar tan lejano. Nunca había comprado uno. Cruzó el pasillo descalza. Las tablas del piso eran sus viejas enemigas. La tercera crujía, la séptima también. Las conocía de memoria. La memoria del miedo, que es distinta de la memoria común, porque no necesita esfuerzo para recordar. La tercera. Pasó por el borde la séptima. Apoyó el pie en la pared. Se deslizó. Desde el pasillo, por la rendija de la puerta, vio un pedazo de Antenor. El hombro, la nuca, el brazo extendido sobre el apoyabrazos del sillón como quien reina. El televisor iluminaba la sala con esa luz azulada que dejaba todo sin color. Él estaba de espaldas. No se movió. Ella contuvo la respiración durante los 6 pasos hasta la puerta trasera. El cerrojo era viejo y resistía al frío. Lo giró con cuidado con los 2 pulgares, sintiendo el mecanismo ceder levemente antes de abrirse. La puerta cedió. El aire de la noche entró. Húmedo, oliendo a tierra apisonada y a la lluvia que había caído 3 días antes y que todavía no se había evaporado del todo del jardín. Ella salió. No miró atrás. Había aprendido, a lo largo de 11 años, que mirar atrás costaba tiempo, y tiempo era lo que menos tenía ahora. La calle estaba vacía. Las casas de Soledad del Monte dormían con las ventanas cerradas, la mayoría sin luz. Marta caminó pegada a las paredes, la maleta del lado del cuerpo que quedaba en la sombra. Cada paso era calculado, no por la distancia. Sabía dónde quedaba la terminal de autobuses. Había pasado frente a ella cientos de veces con las bolsas del mercado, sino por la presión del pie en el suelo, el cuidado de no hacer ruido en la gravilla, de no dejar que el cierre metálico de la maleta golpeara contra su cuerpo. En el cruce de la calle de los hermanos Carvajal con la avenida principal, se detuvo. Había un perro parado al otro lado. Ella se quedó mirándolo. Él se quedó mirándola. Luego se dio la vuelta y se fue. Y ella quedó sola en el cruce, pensando que no tenía un plan de verdad. Tenía una carta. La carta estaba en el bolso, dentro del sobre tan manoseado que los pliegues estaban casi transparentes, de tanto abrirlo y cerrarlo. No necesitó sacarlo para recordar lo que decía. Lo sabía de memoria. Mi niña, te escribo porque hace meses que no tengo noticias tuyas, y cuando el silencio dura tanto, así empiezo a oír cosas que no me gustan dentro de mí. No tienes que explicarme nada. Solo necesitas saber que mi casa es tu casa, que mi rancho tiene cuarto con ventana hacia donde sale el sol, y que si algún día necesitas venir, vienes, sin avisar. La puerta no tiene llave. Con cariño, tu tía Consuelo Marta la había releído muchas veces, a veces en el baño, a veces en la cocina, mientras esperaba que hirviera el agua. Una vez, cuando Antenor dormía, encendió la luz del cuarto de la despensa solo para leer la carta en el silencio de un cuarto donde nadie entraba nunca. La releyó. Luego se avergonzó de haberla releído, porque reírse sola en la despensa a las 11 de la noche no era cosa de mujer con la vida en orden. Eso era lo que él habría dicho. Necesitas que yo te diga lo que está bien, decía él, con esa voz tranquila que dolía más que cualquier grito. Si fuera por ti, vivirías como animal.
Ella tragó el nudo en la garganta, de pie en el cruce. La terminal quedaba a 12 minutos caminando. Lo sabía porque lo había cronometrado una vez, volviendo del mercado, pensando en nada, o quizás pensando en eso sin saber que lo estaba pensando. Caminó. Antes de que Antenor existiera en su vida como certeza, había existido como promesa. Marta tenía 23 años cuando se casaron. Llevaba el cabello recogido en alto, se reía de cosas simples, iba a misa con su abuela todos los domingos y creía en el amor y en el final feliz. Antenor no era un hombre que gritara. Ese era el problema. Gritar habría sido más sencillo, algo que mostrar, algo que quedara marcado y pudiera nombrarse. Antenor conversaba, con calma, con paciencia, con esa voz de quien le explica álgebra a un niño que todavía va a entender. Marta, amor, solo te estoy diciendo lo que cualquier persona de afuera vería claramente. No te das cuenta, pero cuando haces eso parece... No estoy peleando. Estoy tratando de ayudarte a ver lo que yo veo. Tu tía dice esas cosas porque no te desea bien. Piénsalo bien. ¿Una persona que de verdad te amara diría eso? Ella había pensado durante años. Había llegado a la conclusión de que Antenor tenía razón sobre la tía, sobre la amiga de la infancia que desapareció, sobre la prima que dejó de visitarla, sobre la compañera del mercado que sonreía demasiado. Había llegado a la conclusión de que Antenor era el único que la entendía de verdad, el único que se tomaba el trabajo de explicar en lugar de simplemente dejarla equivocarse. Le llevó años darse cuenta de que el mundo se había encogido. No de golpe, poco a poco, como una falda que va siendo doblada, y de repente la miras y ya no te cubre las rodillas. Primero fueron las amigas, después las visitas de la familia, después las cartas de consuelo, después la idea de tener opinión sobre qué cocinar, después la idea de tener opinión. Lo que la hizo levantarse de la cama aquella noche de septiembre no fue un evento único. Fue un martes común, la cena lista a las 7, ella pasando la servilleta por el borde del plato de Antenor, porque había una mancha, y él diciéndole con esa paciencia que nunca prestaría atención a las cosas que importaban. Ella miró sus manos. Tenían 34 años. Parecían tener 50. En la terminal esperó 4 horas por el autobús de las 5 de la mañana. Se sentó en un banco de madera con la maleta sobre las rodillas. No miró a los otros pasajeros. Miró el piso de cemento manchado, las sandalias gastadas de una mujer que dormía apoyada en la pared, una niña que corría en círculos mientras su madre compraba el boleto. La niña se detuvo frente a ella. Tendría unos 5 años, el cabello en 2 trenzas deshechas, ojos oscuros y serios. «¿Tienes miedo?», dijo la niña. No era pregunta. «Tengo frío», respondió Marta. La niña la miró 2 segundos más, luego salió corriendo detrás de su madre. El autobús salió a las 5:18. Marta miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad desaparecían, reemplazadas por la oscuridad de las carreteras del interior. Puso el sobre pardo en su regazo. Pasó los dedos por el cordón de zapato rojo. No lloró. Había pensado que lloraría. Pero lo que sentía se parecía más a esa hora antes de una lluvia grande, cuando el aire se detiene y los pájaros desaparecen y todo queda muy quieto, no de paz, sino de anticipación. Como si el cuerpo supiera que algo estaba por venir y estuviera guardando fuerzas para aguantar. El autobús siguió. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿De qué ciudad y de qué país estás escuchando esta historia ahora mismo? Cuéntame en los comentarios, porque estas historias llegan de formas que no puedo explicar, y saber de dónde vienes forma parte de eso. Y mira, si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es cualquier canal. Cada historia que encuentras aquí fue construida para la persona que necesitaba escucharla exactamente en este momento. No ayer, no mañana. Ahora. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora, porque la próxima historia puede ser la que cambie algo en ti, y no quiero que te la pierdas. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque algunas historias llegan cuando menos las esperas. Ahora volvamos a Marta. El rancho quedaba al final de un camino que la tierra había comenzado a recuperar. Marta bajó del autobús en Laguna Honda a media mañana, con el sol ya alto y el calor haciendo temblar el aire sobre el asfalto. Un hombre con sombrero de palma estaba parado a la sombra de una higuera,
cargando una caja de botellas. Ella le mostró el papel donde había copiado la dirección de Consuelo. Rancho Santa Lucía, camino del Riachuelo, segundo portón a la derecha después del puente de piedra. El hombre miró el papel. Luego a ella. Luego de vuelta al papel. ¿Conocía a doña Consuelo?, dijo él. El uso del pasado cayó en el estómago de Marta como una piedra en agua profunda. Soy su sobrina. El hombre se quitó el sombrero. Había una línea roja en la frente, donde la palma apretaba. Se quedó sosteniéndolo con las dos manos. Falleció en marzo, señora. Ya hace unos 6 meses. Ella se quedó inmóvil. El sol le caía en la cabeza. Una gallina cruzó el camino de tierra con 2 pollitos detrás. El corazón, dijo el hombre, con esa delicadeza particular de los hombres del campo cuando tienen que decir cosas difíciles. Fue durmiendo. La vecina, doña Perpetua, fue por la mañana y la encontró. No sufrió nada. La casa. Marta oyó su propia voz extraña, llegando desde un lugar lejano. ¿La casa todavía está? Está, pero no hay nadie. Los parientes de afuera vinieron, miraron y se fueron. La dejaron así. Ella agradeció. Guardó el papel en el bolso. Tomó la maleta de cuero marrón y comenzó a caminar por el camino de tierra en la dirección que el hombre le había señalado. El puente de piedra olía a musgo. El portón era de hierro, no de madera, y estaba cerrado con un alambre enrollado 3 veces. Ella lo desenrolló con cuidado, entró, volvió a enrollarlo detrás de sí, un hábito, un reflejo de quien siempre ha cerrado portones. El camino entre el portón y la casa era de unos 100 metros, con guayabos a cada lado, y allí estaba el primer indicio de cuánto tiempo había pasado sin presencia humana. El pasto había crecido hasta la altura de las caderas, tragándose lo que debió haber sido un cerco de alambre, creando un pasillo estrecho y verde oscuro que nublaba la vista de la casa hasta el último momento. Había telas de araña gruesas entre las ramas de los guayabos, construidas con la calma de quien sabe que no va a ser perturbado. Los frutos maduros habían caído y se habían podrido en el suelo, y el olor era dulce y fermentado, mezclado con tierra seca y pasto mojado de rocío. La casa apareció de golpe, al final del pasillo de pasto. Era más pequeña de lo que Marta había imaginado a partir de las cartas. Una construcción de adobe con techo de teja de barro, ventanas de madera pintadas de azul desvaído, un corredor angosto con 2 columnas de ladrillo. La pintura de las ventanas se había descascarado en partes, dejando ver una pintura más antigua, verde, por debajo. El corredor tenía una banca de madera de respaldo curvado que el sol y la lluvia habían resecado hasta agrietarla. En uno de los rincones del techo había un nido de hornero, enorme, redondo, perfecto, que parecía ser el único elemento de la propiedad en buen estado. La puerta estaba cerrada con llave. Marta dejó la maleta en el suelo. Se quedó mirando la puerta. Luego caminó por el costado de la casa, revisando las ventanas. La segunda ventana del lado derecho, la que debía dar al cuarto con vista al huerto, notó tenía el cerrojo roto. Empujó con las 2 manos. La madera resistió, cedió. Entró por la ventana con la maleta. El cuarto olía a cerrado a tiempo detenido. Había una cama con colchón, el colchón nuevo del que Consuelo le había escrito, cubierto por una capa fina de polvo. Un buró pequeño de madera con espejo ovalado, un jarrón de cerámica en el rincón reseco, una silla de mimbre con el asiento hundido. En el espejo, Marta vio a una mujer que parecía haber dormido vestida y caminado mucho. Apartó los ojos del espejo. La cocina estaba en un estado que exigiría días de trabajo antes de poder usarse. La estufa de leña tenía una placa de hierro oxidada, por donde había entrado agua de lluvia. El fregadero acumulaba una costra oscura de meses de humedad y polvo. Los armarios estaban abiertos. Los parientes que habían venido de fuera se llevaron lo que podían comer, pero había cosas que nadie quiso. Un saco de harina de maíz parcialmente comido por ratones, una lata de manteca cerrada, especias en frasquitos alineados que el polvo había vuelto irreconocibles. El piso de cemento tenía una grieta ancha en el centro por donde asomaba la tierra. Marta abrió las ventanas. El aire entró como alguien que había estado esperando del lado de afuera. Encontró debajo del fregadero un balde de zinc, una escoba de palma con la mitad de las cerdas, un jalador con el mango roto y un trozo de tela que debió haber sido un costal de harina. Llenó el balde en el tinaco del lado de afuera. La bomba funcionó, lo cual consideró una forma de buena suerte,
Y comenzó. No pensó. Ese era el secreto de ese primer día, no pensar. Pensar habría sido abrir una puerta que no habría podido volver a cerrar. En cambio, restregó. El trapo se empapó. Lo exprimió. Se empapó de nuevo. La estufa escupió un agua anaranjada cuando ella comenzó a limpiar la placa de hierro. Las rodillas le dolieron sobre el piso de cemento. La espalda le dolió. Las manos comenzaron a agrietarse en las yemas de los dedos, donde el agua fría encontraba camino. Al final de la tarde, la cocina estaba lo suficientemente limpia para habitarse. Hizo fuego en la estufa con ramitas del patio. Hirvió agua. Encontró en el buró del cuarto una sábana doblada que olía a lavanda guardada mucho tiempo. Consuelo debía de haber puesto saquitos. El viejo olor a lavanda estaba mezclado con el tiempo, y la tendió en la cama. Comió lo que había traído en la maleta, un trozo de pan de maíz que se había vuelto migajas, 2 pedazos de queso envueltos en papel encerado. Se acostó vestida. No durmió por mucho tiempo. Se quedó mirando el techo de madera, donde una araña construía en silencio. Escuchó el ruido que hace la noche del campo, el croar de las ranas, el canto de los insectos, el viento entre los guayabos, sonidos que la ciudad de donde venía había cambiado por ladridos de perros y por el portón chirriando cuando Antenor llegaba tarde. Su cuerpo, que había aprendido a despertarse antes del sonido de los pasos de él en el pasillo, se quedó esperando un sonido que no llegaría. Cuando se dio cuenta de que no iba a llegar, llegó el sueño. A la mañana siguiente fue a ver el estado del resto del rancho con esa mirada nueva que una noche de descanso le había dado. El huerto era el elemento más vivo de la propiedad. Guayabos, un mango viejo con el tronco grueso y lleno de nudos, 2 limoneros, un naranjo que había crecido torcido hacia el sol por falta de poda pero que estaba cargado de frutos. Las gallinas habían desaparecido, se las habrían llevado los parientes o los vecinos, imaginó, pero había un gallinero de tablas todavía en pie en un rincón del huerto. La huerta era un cementerio de surcos. Los postes de madera que debían haber sostenido un cerco estaban caídos, la mayoría podridos desde la base. Lo que se había plantado había crecido salvaje tiempo atrás, sembrado y resembrado por el viento y los pájaros, de modo que había una confusión de hierbas que ella no podía identificar por separado. Cilantro, quizás albahaca, quizás nada, solo maleza. El cerco del rancho era de alambre de púas con postes de madera dura, y en 2 puntos el alambre se había partido y doblado hacia adentro, creando aberturas por donde los animales del potrero vecino, ella vio huellas de cascos en el barro, habían entrado a pastar. La bomba de agua funcionaba. El techo lo descubrió subiéndose a una caja de madera vieja para revisarlo. Tenía 2 tejas desplazadas sobre el cuarto de Consuelo, el que debía de haber sido su cuarto, al otro lado de la casa, distinto al de ella. Cuando llovía entraba agua. Bajó de la caja. Se sentó en el escalón del corredor. Enumeró mentalmente, como había hecho con los 12 pasos hasta el portón. Techo, cerco, huerta, gallinero. 4 problemas. Ninguna herramienta, salvo un azadón oxidado que había encontrado colgado de un clavo en el exterior de la cocina. Tomó el poco dinero que le había quedado después del pasaje de autobús, contó. No alcanzaba para todo, tendría que elegir. Fue a la tienda de Laguna Honda caminando, con el dinero doblado dentro de la cartera. El camino tenía 2 leguas y lo hizo en menos de 1 hora. Con esa caminata larga de quien creció en el campo antes de casarse y mudarse a la ciudad. La tienda era un almacén que vendía de todo: harina y querosén y tornillos e hilo de coser y aguardiente y frijoles a granel. El hombre detrás del mostrador era gordo, de bigote ralo, y la miró con esa expresión particular de los tenderos del campo ante una mujer desconocida que aparece. No era hostilidad, era el peso de muchos años calibrando novedades. «Soy sobrina de doña Consuelo del rancho Santa Lucía», dijo ella antes de que él preguntara. El hombre levantó las cejas. «Doña Consuelo, que en paz descanse». «Buena mujer, coincidió Marta, y sintió la frase posarse en ella como algo real, algo cuyo tamaño no había sabido medir antes de oírlo en boca de un extraño. Compró lo que podía: un rollo de alambre delgado, un rollo de cordel,
clavos de 2 tamaños, querosén para el quinqué, harina, frijoles, un trozo de tocino. Preguntó por tejas. «Tejas no tengo aquí», dijo el hombre, «pero el Dirceu de la tejería pasa por aquí todos los jueves. Trae lo que usted necesite, solo hay que encargar». «Hoy es martes», dijo ella. «Sí». Ella miró lo que había comprado sobre el mostrador. Hizo la cuenta de cabeza. «¿Me puede dejar fiado?» El hombre la miró por un momento, que era lo suficientemente largo para resultar incómodo. «Doña Consuelo nunca me debió un centavo», dijo por fin, y comenzó a envolver las cosas. De regreso, cargando los paquetes en la maleta con el equipaje más pesado, se detuvo a la orilla del arroyo, que pasaba unos 100 metros por debajo del camino. Dejó la maleta en una piedra, se quitó los zapatos, metió los pies en el agua. El agua era fría y clara, y tenía ese sonido de arroyo. No un sonido único, sino una superposición de sonidos. Agua en piedra redonda, agua en piedra plana, agua en raíz. Una conversación permanente consigo misma. Se quedó con los pies en el agua más tiempo del necesario. Cuando salió, las plantas de los pies estaban limpias. El niño apareció el jueves, el mismo día del camión de tejas. Ella estaba en el corredor revisando el alambre que había estirado en el cerco, trabajo que había hecho el día anterior con la ayuda de un método que había inventado, usando 2 palitos como palancas para tensar el alambre antes de sujetarlo al poste, cuando oyó pasos en el camino de los guayabos. Era un niño de unos 8 años, descalzo, con shorts de tela gruesa y camiseta desvaída. Llevaba un trozo de rama con el que iba golpeando las hojas mientras caminaba. Con esa distracción absoluta de los niños que no saben que están siendo observados. Se detuvo al verla. «Usted no es fantasma», dijo él. «No», dijo ella. «Doña Perpetua dijo que iba a haber fantasma aquí cuando murió doña Consuelo. Doña Perpetua se equivocó. El niño consideró eso. Siguió golpeando las hojas con la rama, ahora más despacio. «¿Es pariente?» «Sobrina. ¿Cómo se llama?» «Marta. Yo soy Toño». Apuntó con la rama hacia algún lugar más allá de los guayabos. «Mi mamá es doña Lupe. Vivimos en el rancho de al lado». «Buenas tardes, Toño». Él se quedó parado, mirándola con esos ojos de niño que todavía no han aprendido a no mirar. «¿Por qué está sola?» Joyce preguntó. «Porque vine a cuidar la casa». «¿No hay nadie con usted?» No se quedó pensando en eso. Luego dijo, con toda la seriedad del mundo, «Doña Consuelo también estaba sola, pero no parecía triste. A ella le gustaba estar sola. ¿A usted le gusta?» Marta se quedó mirando al niño. La pregunta era tan directa que no había por dónde escurrirse. «Estoy aprendiendo», dijo ella. Toño asintió, como si fuera una respuesta satisfactoria, y se fue golpeando hojas. El camión de tejas llegó al final de la tarde. Dirceu era un hombre de unos 50 años, moreno, con las manos manchadas de arcilla roja, que ningún lavado le quitaba del todo. Bajó del camión, miró el techo, dio la vuelta a la casa. «Son 2 tejas», dijo, «pero las que están alrededor también van a necesitar reemplazo pronto. Están resecas. Una lluvia grande más y se quiebran. Por ahora las 2», dijo ella. Él asintió. Subió al techo con una soltura que decía que lo había hecho toda la vida. Ella se quedó abajo sosteniendo la escalera, una escalera de madera que él había traído en el camión, y mirando la claridad entre las tejas. «Va a necesitar a alguien aquí para hacer las reparaciones más grandes», dijo él desde arriba. Sin tono de juicio, solo como dato. «Ya veré», él no dijo más nada. Colocó las 2 tejas, revisó las de alrededor y bajó. «¿Cuánto es?», preguntó ella. Él dijo la cifra. Era menos de lo que ella esperaba. «Doña Consuelo fue mi primera clienta cuando abrí la tejería», dijo él. «Tenía 23 años. Ella dijo que mi teja era buena y corrió la voz». Hizo una pausa. «Eso no se borra». Ella se quedó con eso después de que él se fue. «Eso no se borra». Había una generosidad en el campo que funcionaba diferente a la de la ciudad, menos evidente, menos ruidosa, pero que aparecía exactamente cuando era necesaria, como el agua que encuentra su camino en la piedra. Doña Lupe vino el sábado, apareció sin avisar, como si el protocolo de anunciar una visita no aplicara entre vecinas de rancho, lo cual probablemente era cierto. Traía una olla tapada con un paño de cocina y a Toño detrás de nuevo con su rama. Esta vez una diferente. «Hice un caldo de pollo», dijo ella. Tendría unos 40 y tantos años.
el cabello recogido en un chongo suelto, el rostro con esas líneas que el sol y el viento escriben en las mujeres del campo. Toño me contó que estabas aquí. Soy Lupe. Marta abrió el portón. Marta, gracias. Se sentaron en el corredor, el caldo humeando entre ellas. Toño fue a explorar el huerto con su nueva rama. Doña Lupe miró alrededor con ese ojo rápido de quien conoce un lugar y está calculando la diferencia. Has trabajado mucho, dijo. Sin que fuera elogio ni crítica, solo una observación. Hay mucho por hacer. Doña Consuelo decía que el rancho no es cosa que se mantiene solo. Es animal vivo. Necesita atención todos los días o se va yendo poco a poco. Se estaba yendo. Lupe asintió. Bebió del caldo. Guardó silencio por un momento cómodo. ¿Viniste para quedarte?, preguntó después. Marta no lo había pensado en términos tan directos. Había pensado en llegar, en sobrevivir a llegar. Había pensado en los 12 pasos, en el portón de hierro, en el alambre enrollado 3 veces. Todavía no sé, dijo ella. Por ahora estoy aquí. Lupe volvió a asentir, y en ese asentimiento había una aceptación que no pedía más explicación, que era la forma que tiene el campo de respetar lo que la persona no está diciendo. Mi marido José, dijo después, a veces viene a ayudar por aquí cuando tiene tiempo. No hace falta pedírselo. Él aparece. No es necesario. Ya sé que no es necesario. Lupe la miró de forma directa pero sin invasión. Pero pasa igual. José apareció en la segunda semana como Lupe había dicho. Marta estaba tratando de arreglar el gallinero cuando oyó la voz. Una voz gruesa de quien la usa al aire libre, llamando desde el portón. Fue a ver. Era un hombre de unos 40 y tantos años, alto, de hombros anchos de trabajo con sombrero de cuero. Tenía un rostro que Marta clasificó de inmediato como difícil. No malo, pero cerrado, de líneas firmes, el tipo de rostro que no se abre por hábito. Soy José, dijo desde el otro lado del portón. Ya sé, dijo ella. Lupe me habló de ti, silencio. Doña Consuelo tenía una viga del granero rota desde el año pasado. Vine a ver si se puede arreglar. El granero no es urgente, dijo ella. Ya sé, pero ya que vine. Hizo un gesto vago con la mano. Puedo echarle un ojo al gallinero también. Ella se quedó parada con la puerta del portón en la mano. Había una parte de ella, una parte que había sido construida a lo largo de años de explicaciones pacientes sobre lo que los demás realmente querían. Decir cuando ofrecían ayuda que quería mandar de vuelta a ese hombre alto de rostro cerrado, pero también estaba el gallinero, que llevaba 2 días tratando de arreglar con una técnica que no tenía. Puede entrar, dijo ella. José no era hombre de conversación. Examinaba las cosas en silencio. Golpeaba con los nudillos las maderas, jalaba los alambres, probaba los ensambles. Marta fue quedándose en el patio mientras él trabajaba. Primero a distancia, luego más cerca, observando el método. El gallinero tenía un problema que ella no había identificado. La base de uno de los postes se había podrido bajo tierra, así que cualquier cosa que ella intentara clavar o amarrar arriba no iba a sostenerse, porque el problema estaba en la base. José jaló el poste, cavó un hoyo más grande, fue al camión a buscar una piedra de cascajo que había traído sin que nadie se lo pidiera, la acomodó y volvió a asentar el poste. Tenías que llegar a la base, dijo, sin la inflexión de quien critica. No sabía que el problema estaba en la base, dijo ella. Casi siempre está. Lo dijo mirando el poste, no a ella. Pero Marta se quedó con la frase. Trabajaron juntos el resto de la tarde. Él haciendo, ella aprendiendo, sosteniendo, pasando piezas, viendo dónde debía caer el martillo, aprendiendo el ángulo del clavo que no quiebra la madera vieja. No había mucha conversación. Había el ruido del trabajo y de vez en cuando una instrucción breve. Al final de la tarde el gallinero estaba en pie. José se fue sin ceremonia, igual que había llegado. Marta se quedó mirando el gallinero durante un buen rato, después de que el ruido del camión desapareciera. No era que ella no supiera resolver problemas. Era que nunca nadie le había dejado aprender. La comunidad llegó de maneras que Marta no esperaba, no de golpe, no convocada. Llegó como el agua que encuentra camino en la piedra, Toño, que aparecía casi todas las tardes y simplemente se quedaba, explorando, trayendo a veces una fruta del rancho de su madre, sentándose en el corredor a mirarla trabajar con ese silencio concentrado de los niños que están archivando todo. Doña Perpetua,
la de los fantasmas, una anciana de cabello blanco, que vino un día con un frasquito de miel y se quedó 2 horas contando historias de consuelo. A través de esas historias, Marta fue conociendo a una mujer que había dejado salir de su vida por culpa de explicaciones pacientes, y el tamaño de lo que había perdido fue llegando poco a poco, como el dolor que empieza después del susto. Estaba Dirceu de la tejería, que apareció sin cobrar para revisar las tejas después de una lluvia fuerte. Estaba una mujer llamada Raquel, que vivía en el pueblo y venía al mercado todas las semanas, que había comprado hierbas de consuelo durante años, y que cuando supo que la sobrina estaba en el rancho, le mandó a Toño un recado diciendo que quería seguir comprando, si había hierbas en la huerta silvestre. Descubrió Marta. Solo había que separarlas de la maleza. Comenzó a separar. En la 5ª semana, Marta arregló la bomba de agua sola. La bomba había empezado a perder presión, y ella había observado a José trabajar en las 2 semanas anteriores con la atención suficiente para entender el principio. Cada cosa tiene una base. Cada problema tiene un origen más profundo que el síntoma. Desmontó la bomba con cuidado, pieza por pieza, alineando cada parte en el suelo en orden. Encontró un émbolo gastado que estaba dejando escapar aire. No podía reemplazarlo, pero había hule viejo en el granero que cortó con el cuchillo y moldeó hasta darle el grosor correcto. Cuando la volvió a armar, bombeó. El agua subió firme y continua. Ella se quedó con la mano bajo el chorro por un tiempo que no tenía nada de práctico. Toño estaba sentado en una piedra cerca del tinaco, masticando una guayaba. «La arreglaste», dijo él. «La arreglé. ¿Sabías cómo hacerlo?» «No sabía», dijo ella. Toño masticó un poco más. «¿Cómo aprendiste?» «Mirando, pensando, equivocándome primero». Toño lo consideró con toda la seriedad que le daba a las cosas. «Mi papá dice que los errores son como maestras», dijo. Se detuvo. «Maestras, solo que no cobran». Y le encontró gracia con una carcajada de 8 años que tenía toda la ligereza que las carcajadas de 8 años tienen. Marta también se rió. Fue la primera vez que se reía desde septiembre. Era finales de octubre, casi 2 meses desde que había llegado. Se sentaba a veces en la banca del corredor después de que el sol bajaba, cuando la luz se volvía de ese naranja rosado que tiene el campo y que la ciudad había cambiado por postes. Se quedaba mirando los guayabos y el mango viejo y el nido de hornero que había quedado vacío y que había decidido no derribar. El sobre pardo con las cartas de consuelo estaba en el cajón del buró del cuarto, con el cordón de zapato rojo enrollado por fuera. Lo abría a veces, no para releer las cartas, ya sabía de memoria las partes que importaban, sino para pasar los dedos por el papel. Consuelo había tocado ese papel. Lo había doblado de la misma forma. Había atado el mismo cordón. Hay una manera de seguir presente que tienen quienes ya no están. Marta pensaba en Consuelo con un dolor que no era agudo, pero sí permanente, como una piedra dentro del zapato que uno aprende a cargar hasta que un día ya no está, y uno no sabe cuándo salió. Pensaba en lo que había perdido al escuchar aquella voz paciente que le explicaba que Consuelo tenía una mala influencia. Pensaba en los 3 años de cartas que no había escrito, pero pensaba también en esa última carta, en la cama con colchón nuevo, en la puerta sin llave. Consuelo había mantenido la puerta abierta durante 3 años de silencio. Había mantenido la oferta sobre la mesa, con la paciencia de quien sabe que el amor no tiene fecha de vencimiento y no necesita explicación para seguir abierto. En un rancho sin cuidados por meses, con el pasto crecido hasta las caderas y las tejas sueltas y el gallinero desmoronándose, esa puerta abierta había sido de algún modo, ¿verdad? Marta se quedaba con eso. José volvió a finales de noviembre para revisar la viga del granero, como había prometido en la primera visita. Trabajaron durante la mañana en silencio, ella pasando las herramientas, él instalando la viga con esa precisión de quien ha hecho lo mismo 100 veces. El silencio entre ellos había cambiado a lo largo de las semanas. Había perdido su peso. Se había vuelto cómodo sin que ella pudiera decir exactamente cuándo había ocurrido eso. A la hora de la comida, ella calentó frijoles con tocino y los sirvieron en el corredor. Toño había aparecido, como casi siempre aparecía, y estaba comiendo con ellos, los pies balanceándose en la banca por no alcanzar el suelo.
Los miraba a uno y al otro con esa atención silenciosa que tienen los niños cuando están percibiendo algo que los adultos todavía no han nombrado. Se quedaron así un rato. El ruido de las cucharas, el viento entre los guayabos, una de las gallinas cacareando al fondo del patio. Fue entonces cuando Toño preguntó, con esa simplicidad directa de quien todavía no ha aprendido que ciertas preguntas asustan: ¿Usted se va a ir algún día? José detuvo la cuchara en el aire. No dijo nada. Marta se quedó mirando al niño. Era una pregunta de niño, sin intención, sin cálculo, pero era también la pregunta que ningún adulto allí había tenido el valor de hacer en voz alta. Sintió el peso de ella posarse despacio, como polvo después de una ráfaga de viento. Miró el huerto, el mango viejo, el gallinero arreglado, las 3 gallinas que doña Lupe había traído 15 días atrás sin pedir permiso, como quien devuelve algo que siempre perteneció a ese lugar. No, dijo ella, y mientras lo decía, se dio cuenta de que era verdad. No me voy. Toño asintió con satisfacción y volvió a los frijoles, como si la respuesta fuera exactamente lo que ya sabía y solo necesitaba escuchar confirmado. José no dijo nada, pero ella vio el momento en que dejó de mirar su plato y levantó los ojos hacia los guayabos y entendió, sin que hubiera que decirlo, lo que ese gesto significaba. En diciembre, el huerto empezó a dar de verdad. Las guayabas maduraron al mismo tiempo, como si hubiera un acuerdo entre ellas, y el perfume se apoderó de la propiedad de una forma que Marta no esperaba. Dulce y verde e insistente, un olor a abundancia que no pide permiso. Ella cosechaba por la mañana, antes del calor, con una canasta que había encontrado en el granero y remendado con tiras de bejuco. Los dedos le quedaban pegajosos. Las plantas de los pies, que andaban descalzas desde el segundo día, se habían endurecido en el grado exacto que exige el suelo del rancho. El huerto estaba vivo de pájaros, mirlos tordos, una pareja de luises que había instalado nido en el mango, con la misma seguridad con que el hornero había instalado el suyo en el techo. El ruido de la mañana era tan constante y tan variado que había aprendido a dormir a través de él y a despertar a través de él, reemplazando los sonidos que el cuerpo había aprendido a temer. Se quedaba en el huerto a veces solo para estar ahí, sin cosechar, sin trabajar, de pie bajo el mango viejo, con la mano en el tronco nudoso, sintiendo la escama de la corteza en la palma. Había una continuidad que tiene la tierra y que la vida entre 4 paredes borra. El huerto estaba allí antes de Consuelo y estaría después de Marta. Los guayabos habían dado fruto antes de ese septiembre de huida y darían después. El tiempo del rancho era otro tiempo, no el tiempo de las explicaciones pacientes, no el tiempo de los portones de madera podrida contados en 12 pasos, sino el tiempo de las estaciones, el tiempo de los frutos, el tiempo de una raíz que va profundo. Ella empezó a entender que las raíces son la respuesta para los vientos. En marzo de 1965, 6 meses después de haber llegado al rancho Santa Lucía, Marta tomó el autobús de regreso a la ciudad donde había nacido. Se había casado y de donde había huido en una noche de septiembre, con 12 pasos y un portón que sabía abrir en silencio. No fue para quedarse. Lo sabía. Había cosas que necesitaban arreglarse, papeles, la casa que había sido suya antes de ser el matrimonio, la cuenta en el banco que Antenor controlaba pero que había sido abierta con el dinero de la herencia de su padre. Había pedido ayuda a un abogado de Laguna Honda, un hombre joven de lentes redondos llamado Benedicto, que había estudiado en una facultad de Derecho en otra ciudad y vuelto al campo porque, decía con una sonrisa particular, el campo lo necesitaba más. Benedicto le había explicado que jurídicamente la situación era complicada. 1965. Mujer casada. Derechos que el papel decía que existían, pero que la práctica cotidiana encogía como una falda doblada. Pero había caminos, había papeles que podía firmar, había una cuenta que, con las firmas correctas, podía separarse. Necesitaba ir. El autobús llegó por la mañana. Fue a pie al centro, con la misma maleta de cuero marrón que ahora llevaba dentro otras cosas. No muchas más, pero diferentes. La fotografía de su madre seguía ahí, el sobre pardo con las cartas de Consuelo y el cordón de zapato rojo. Un trozo de madera de guayabo seco que había metido sin pensarlo demasiado, como quien lleva un pedazo del lugar donde está al lugar donde va. La ciudad era la misma, las calles de adoquín,
las casas de fachada colorida, el mercado municipal que olía a naranja y pescado seco incluso desde lejos. Era la misma y ella era otra, no dramáticamente otra, no con alguna diferencia visible que cualquiera identificara en la calle. Los pies más duros dentro de los zapatos, los hombros asentados de manera distinta. Una forma de caminar que se había vuelto más plantada, como si supiera mejor dónde estaba el suelo. Fue primero al banco, luego al notario, luego, con los papeles en el bolso, pasó por el mercado a comprar algo para el autobús de regreso. Fue en el mercado donde vio a Antenor. Estaba de espaldas en un grupo de 3 hombres cerca del puesto de verduras. Ella lo reconoció antes de verlo de frente, por la postura, los hombros, el gesto de la mano que usaba cuando estaba explicando algo. Era un gesto de paciencia. La mano abierta, movida levemente, como quien conduce agua por un canal. Ella se detuvo. Había pensado en ese momento. Había imaginado muchas versiones de él durante las noches en el rancho cuando el sueño tardaba. En algunas versiones ella decía cosas, en otras pasaba de largo, en otras él la veía primero. Pero lo que ocurrió fue diferente a todas. Ella se detuvo, miró y vio. Antenor había envejecido de una manera que no era simplemente el tiempo. Era una contracción, como algo que fue inflado y perdió el aire. Estaba demasiado delgado, el saco ancho en los hombros. El cabello, que él siempre peinaba con fijador con esa atención metódica, estaba descuidado de un modo que ella nunca había visto. Había algo en la forma en que estaba ante los otros 3 hombres, no en el centro, como siempre estaba, sino levemente al margen, como si el grupo no lo incluyera del todo. Ella oyó fragmentos. Dicen que fue así de repente. Antenor está solo ahora. Desde que murió su mujer. Desde que murió su mujer, ella se quedó con eso un momento, que no fue largo, pero sí completo. Antenor había dicho que ella había muerto, no que había huido. Eso nunca lo diría porque las huidas exigen admitir que alguien quiso irse, y Antenor nunca admitiría que alguien eligió en su contra. Murió. La explicación que preservaba el honor, que transformaba el abandono en tragedia, que hacía de Antenor un viudo, en lugar de un hombre de quien su esposa había huido por la puerta trasera en una noche de septiembre. Ella entendía la mecánica. Era la misma mecánica de las explicaciones pacientes, construir la narrativa antes de que la realidad la construyera. Uno de los hombres del grupo miró en su dirección. Luego volvió a mirar. Ella lo reconoció. Era un antiguo vecino, don Valdemar, que vivía 2 casas más abajo. Sus ojos se abrieron de una manera que no era sutil. «Dios mío», dijo él lo suficientemente alto. Los otros 2 se dieron la vuelta, y Antenor se dio la vuelta. El silencio que hubo fue breve pero denso, lleno de más cosas de las que cabían en él. Antenor se quedó mirándola con ese rostro, y ella lo vio de una forma que 6 meses atrás no habría podido. Un hombre. Solo un hombre, sin la arquitectura de autoridad que ella había habitado durante años. Un hombre que había envejecido mal, que había perdido el centro de algún grupo, que había inventado una muerte para no admitir que estaba solo por elección de otra persona. Ella no dijo nada. No porque no tuviera que decir, porque las palabras que había imaginado, las acusaciones, las explicaciones, la devolución de cada frase paciente que había recibido, todas ellas le parecían en ese momento más pequeñas que el silencio. Era don Valdemar quien no podía quedarse callado. «Pero usted, doña Marta». Antenor dijo que... Se detuvo, miró a Antenor, volvió a ella. «¿Qué pasó?» «Estoy bien», dijo Marta. Su voz salió igual, no temblorosa, no performativa, solo igual. «Estoy muy bien». Había otras personas que se habían detenido. El mercado tenía oídos, como todo mercado de pueblo los tiene. Alguien llama la atención de cierta manera y 3, 4, 5 personas se pausan sin que nadie las convoque. Vio rostros que reconocía, vio ojos que calculaban, y vio en el rostro de Antenor algo que no esperaba. No rabia. No la rabia contenida y fría que había aprendido a leer en todos sus ángulos. Había algo que era más grande que eso. Derrota. Como si la narrativa que había construido, la mujer murió, soy viudo, eso es lo que pasó, hubiera sido lo único que sostenía una postura que ahora, ante el hecho vivo de ella, no tenía dónde apoyarse. Ella lo miró un momento más, no con odio. El odio habría sido demasiada energía para alguien que se había vuelto. En esos 6 meses,
tan pequeño en el espacio que ella ocupaba. Después tomó su bolsa, dio la vuelta y se fue. Caminó por el mercado un rato más, comprando lo que necesitaba para el regreso, sintiendo las piernas firmes sobre el adoquín, sintiendo el peso de la bolsa en la mano. Algunas personas la saludaron, conocidas de antes, mujeres que se detuvieron, que la miraron con esa mirada que hace 1000 preguntas en silencio. A cada una le decía lo mismo: estoy bien. Vivo en el campo ahora. No había más que explicar. El autobús de las 3 de la tarde la llevaría de regreso. Tenía 2 horas. En el autobús de regreso, con la bolsa en el regazo y la ventana abierta, puso también el sobre pardo en el regazo. Pasó los dedos por el cordón de zapato rojo. La carretera se iba abriendo despacio, la ciudad quedando atrás, el paisaje cambiando hacia ese verde grisáceo del campo que había aprendido a ver como bello. Al otro lado del pasillo, una mujer mayor dormía con la cabeza en el vidrio. En el asiento de adelante, una niña con el rostro en la ventana observaba el mundo pasar con esa atención total de los niños ante las cosas en movimiento. Marta se quedó mirando la carretera. El sol empezó a bajar más temprano en ese final de tarde, dándole al asfalto un color de miel vieja. Los campos se abrían a cada lado. Los árboles del monte, con sus troncos torcidos y sus hojas resistentes, pasaban en silencio. Ella iba a casa. Al día siguiente fue al cementerio. La tumba de Consuelo era sencilla: piedra blanca, letras grabadas, una fecha de nacimiento y una de muerte, que convertían una vida entera en un intervalo de números. Había flores secas en un jarrón de barro, puestas por alguien que ella no sabía quién era. Marta se quedó de pie ante la piedra por un tiempo que no midió. No rezó. No sabía bien cómo rezar. En cambio, habló bajo, como quien hace una rendición de cuentas honesta para alguien que merece honestidad. «Huí», dijo. «Llegué al rancho. La bomba funciona. El gallinero está en pie. El huerto está dando guayabas. Planté cilantro y col en la huerta, que era lo que aguantaba sin mucha lluvia. Hay un niño que anda por allí. Toño, el hijo de Lupe, tu vecina. Le gusta el huerto. Lo dejo agarrar lo que quiera». Hizo una pausa. «Sé que tú intentaste decirme, antes, que me dijiste cosas y él me convenció de que estaban mal. No sé si puedes escuchar esto desde donde estás, pero quiero que sepas que lo sé, y que tenías razón». La última parte quedó en el aire entre ella y la piedra blanca. «Cuidaré bien el rancho», dijo. «Lo prometo». La noticia de que Marta estaba viva se esparció como se esparcen todas las noticias que llegan al campo, por la boca de quien vio, que se lo contó a quien no vio, que se lo contó a quien nunca lo iba a ver, pero necesitaba saberlo igual. Doña Perpetua fue la primera en aparecer en el rancho después del viaje. Llegó con un pastel de elote todavía caliente, envuelto en un paño. Se sentó en el corredor y guardó silencio un momento antes de decir, con la franqueza de quien tiene edad suficiente para no perder tiempo: «Hiciste bien, hija». Marta no respondió, pero aceptó el pastel. Antenor se quedó en la ciudad. Las noticias llegaban por los caminos torcidos que siempre encuentran las noticias del campo, por Dirceu, de la tejería, que tenía un cuñado allá, por Raquel, que iba al mercado todas las semanas, por Benedicto, el abogado, que escuchaba lo que circulaba. Lo que llegaba era siempre lo mismo, dicho de formas distintas: que Antenor se había encogido, que frecuentaba menos los lugares donde solía ser figura central, que la historia de la mujer muerta había derrumbado tan completamente después de aquel día en el mercado que nadie sabía ya bien cómo tratarlo, no con hostilidad abierta, sino con esa distancia delicada que la gente del campo mantiene con quien fue sorprendido en una mentira grande, que vivía solo en la casa donde ella había contado 12 pasos hasta el portón, y que el portón, según decían, seguía sin arreglarse. Marta escuchaba esas noticias y no sentía lo que había imaginado que sentiría. No había triunfo, no había alivio dramático. Había algo más parecido a la sensación de revisar una cuenta que ya estaba cerrada. Un gesto necesario, sin emoción extra. Su vida estaba en otro lugar. En marzo de 1965, en la segunda semana después de volver del pueblo, Toño apareció con una oruga en la mano abierta, orgulloso, para mostrarla. «La encontré en el huerto», dijo. «Cuidado», dijo Marta sin levantar los ojos del azadón. «Pica, ya sé, solo la estoy mostrando».
No me la voy a quedar. Ella paró lo que estaba haciendo y miró. El niño tenía la mano extendida con la oruga enorme y peluda, verde y amarilla, en el centro de la palma. «Es bonita», dijo ella. «Mi mamá dijo que esas se vuelven mariposa grande. Tu mamá sabe de las cosas». Toño asintió con la convicción de quien no tiene ninguna duda al respecto. Caminó hasta el surco y soltó la oruga con delicadeza sobre una hoja de col. Ella se quedó quieta un momento, como si se estuviera orientando, y luego comenzó a moverse despacio por el tallo. José estaba arreglando el cerco del otro lado del huerto. El ruido del martillo llegaba rítmico entre los guayabos, un sonido que ella había aprendido a reconocer como parte del ritmo del lugar, como el croar de las ranas por la noche y el ruido de la bomba de agua por la mañana. Doña Lupe había mandado con Toño una palangana de barro con plántulas de jitomate envueltas en hoja de plátano. «Mi mamá dijo que ahora es el momento justo para sembrar», dijo Toño. «Tu mamá tiene razón». Marta tomó la palangana. Se hincó en el surco que había preparado por la mañana. Comenzó a abrir los hoyos con la mano, no con herramienta, con la mano, sintiendo ceder la tierra húmeda y oscura, con ese olor a cosa viva que tiene la tierra buena. La luz del final de la tarde entraba entre los guayabos en franjas anchas y doradas. Las plántulas de jitomate, con las raíces envueltas en hoja de plátano, eran exactamente del tamaño de una mano. Toño se quedó a un lado, mirando. «¿Va a sembrar todas hoy?», preguntó. «Todas hoy», dijo ella. «Yo ayudo», ella miró al niño. «Luego la tierra abierta frente a ella. Luego las plántulas. ¿Sabes cómo se hace?». «No». «Entonces ven aquí». Hizo espacio en el surco. «Te enseño». Toño se hincó en la tierra, muy serio. Marta guió la mano pequeña hasta la plántula. Le mostró dónde sostener. Le mostró el hoyo. Le mostró la profundidad. No muy honda, no muy superficial, exactamente donde la raíz puede respirar, pero está protegida. El niño puso la primera plántula en la tierra con el cuidado de quien sabe que está haciendo algo que va a durar. El ruido del martillo de José llegaba del huerto, rítmico y firme. El sol seguía bajando, y las manos de la mujer y las manos del niño fueron cubriendo la tierra, una plántula a la vez, mientras a 12 pasos de allí, en una casa donde un portón oxidado nunca fue arreglado, un hombre cenaba solo en silencio, y aquí en el rancho había luz. Llegaste hasta aquí, y necesito que sepas que eso significa algo. No cualquier persona se queda hasta el final de una historia así. Es la persona que la necesitaba. Déjame preguntarte algo, y no tienes que responder en voz alta, solo necesitas responderte por dentro. ¿Alguna vez te sentiste más pequeña de lo que eras? No de golpe, no con un golpe, sino poco a poco, como si te fueran quitando un poquito todos los días. Con calma, con esa paciencia que parece cuidado pero no lo es. Si lo sentiste, entonces conoces a Marta. No el nombre, no la historia, no los años 60 en América Latina. Conoces esa sensación de mirar tus propias manos y no reconocer el tamaño de la vida que están viviendo. Y si estás dentro de eso ahora, si hay una voz en tu vida que ocupa el espacio de tus certezas, que explica pacientemente por qué estás equivocada, que fue encogiendo tu mundo hasta que cupiera en una cocina, en un silencio, en un portón que cuentas los pasos para llegar, entonces quiero decirte algo con toda la honestidad que esta historia intentó tener. Lo que sientes es real. Lo que perdiste puede reencontrarse. Y existe una diferencia enorme entre estar sola y estar libre. Una diferencia que solo quien ya confundió las dos puede entender de verdad. Marta no sabía arreglar bombas de agua. No sabía tensar alambre. No sabía tratar un poste podrido desde la base. No sabía que el problema casi siempre está en la base y no en la superficie. Aprendió. No porque fuera extraordinaria, sino porque estaba, por primera vez en años, en un lugar donde podía intentarlo, sin que nadie le explicara con paciencia por qué iba a fallar. Tú también vas a aprender, por el error, por el trabajo con las manos, por los toños que aparecen sin avisar, con preguntas directas que los adultos ya olvidaron hacer, por las consuelos que dejan la puerta sin llave incluso después de años de silencio, porque el amor de verdad no tiene fecha de vencimiento y no necesita explicación para seguir abierto. Y si esta historia fue solo una historia para ti, si estás bien, si escuchaste por placer, por compañía en una tarde cualquiera, entonces llévate esto también.
El huerto da fruto aunque nadie lo cuide. Aunque parezca que ya era, aunque meses de abandono se hayan adueñado de todo y el pasto haya crecido hasta las caderas, los guayabos dan, el mango viejo da, el limonero torcido que creció sin poda da porque esa es su naturaleza. Dar es lo que saben hacer. Tu naturaleza también es esa. Todo lo que te fue quitado, todo lo que fue disminuido, explicado, corregido, silenciado, nada de eso borró lo que eres, solo lo cubrió. Y cubierto no es lo mismo que terminado. Lo que Marta construyó en el rancho Santa Lucía no fue un lugar para vivir. Fue la prueba de que sus manos sabían hacer cosas, que su cabeza sabía resolver, que su cuerpo sabía el camino cuando el portón estaba abierto. Eso nadie puede quitártelo de vuelta. Es lo que llevas de aquí en adelante, no lo que dejaste atrás, sino lo que descubriste que tus manos saben hacer. Con cariño, Cuentos de Viuda.